partido se ha divistado por los partidos pequeños de Carlos. Amigos de Canal 10, sean cordialmente bienvenidos a esta edición sabatina de nuestra mesa de análisis político. Hoy vamos a abordar dos temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con las movilizaciones del sector magisterial que se llevaron a cabo a principio de esta semana, justo en el arranque del periodo o del ciclo escolar. Y el segundo tema que vamos a tocar con nuestros invitados es que justamente el día de ayer terminó el Congreso Nacional de la CNC, evento que reunió a la clase política de nuestro país. Iniciamos y comenzamos con esta colaboración de mi compañero Martín Saúl Ceniceros. Hoy en la calle una lección de reclamo social. La organización Magisterio Unido, establecida durante las más recientes marchas de maestros, convocó a una protesta que, si bien fue menos voluminosa que las previas, volvió a movilizar a miles de personas para manifestarse en contra de la reforma educativa. El llamado para los docentes y padres de familia que quisieran apoyar el movimiento magisterial estaba marcado a las 8:30 del lunes 24 de agosto en el Boulevard Domingo Arrieta, frente a un centro comercial. La marcha terminó en las instalaciones de la Secretaría de Educación. En esta misma manifestación arribó al lugar un grupo de más de 800 maestros del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango. Al movimiento magisterial se sumó un grupo de estudiantes de la Escuela Normal J. Guadalupe Aguilera, quienes ingresaron al edificio en el que se encuentra la oficina de Héctor Vela Valenzuela. Luego de unos minutos salieron al patio central de la Secretaría, en el que se entonaba el himno nacional mexicano por los maestros reunidos. Y tras culminar el evento y después de lanzar consignas en contra de la reforma educativa y quienes participaron en su diseño y aprobación, un grupo de personas voltearon automóviles y camionetas y causaron destrozos a las rejas de los jardines. Los miembros del Magisterio Unido de Durango, que agrupa a la CENTE y al Sindicato de Trabajadores de la Educación, se deslindaron de los abusos cometidos, incluso acusaron a estudiantes de la Normal Aguilera de ser los responsables y solicitaron a las autoridades investigar para deslindar responsabilidades porque estos actos vandálicos que empañaron la manifestación pacífica de los maestros. A pesar de la movilización de los maestros, el gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, daba a conocer que más del 95% de los planteles educativos iniciaron labores escolares 2015-2016. Informó para Análisis Político. El partido se ha divistado por los partidos pequeños de Carlos. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra mesa de análisis político. Y con ello le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento para quienes hacen posible este espacio de reflexión. Gracias, Fernando Mejorado, muchas gracias por su participación. Y por supuesto a Leo Álvarez. Bien, pues el principios de semana nos amanecimos con un dato relevante, el regreso a clases del sector educativo, pero justamente ese día hubo las movilizaciones de la disidencia magisterial que insisten en echar abajo una de las reformas claves del gobierno federal, como es la reforma educativa. Sin embargo, con los datos disponibles, es obvio que la movilización de principio de semana que se llevó a cabo aquí en la ciudad capital no fue de la misma intensidad que las movilizaciones que se hicieron hace ya algunas semanas. Yo creo que debemos de plantear, no solo en esta mesa, sino en las mesas de todo el país, qué es la educación y de quién es responsabilidad la educación. Normalmente hablamos de educación y hacemos o lo asociamos con profesores. Creo que en la educación, y estoy muy convencido y insisto, todos debemos estar convencidos que en la educación participan los padres de familia, Claro. Como punta de lanza inclusive, evidentemente participan los profesores, los maestros, participan los gobiernos con sus reglas, con su dirección, participan los sindicatos con una visión de lo que debe ser el país y obviamente participa la sociedad en su conjunto. Creo que el sistema educativo de México es el reflejo y es el espejo de la sociedad, de lo que somos.
Entonces, yo creo que partamos de esa parte para hacer un análisis incluyente de que no solo los maestros son los responsables de la educación en México. A partir de ahí tenemos que encontrarnos la situación y reconocer la situación económica de los maestros, que dicho sea de paso, no es tan peor. Sí, no, es una clase privilegiada. Es una clase privilegiada dentro de los ingresos en el país. Sí, sí, o sea, proporcionalmente es una clase, lo dijiste bien, Leo, es una clase privilegiada, y entonces ahí habría que ver cuál es la inconformidad de estos maestros y si realmente estas marchas tienen que ver con algo genuino y legítimo, como lo dicen algunos de ellos, que es en la lucha de los niños, de la educación de los niños. Y creo que eso está alejado de una realidad, ¿sí? O sea, una marcha en favor de los niños, donde afecta a los niños, no puede ser en favor de los niños. Es totalmente un mensaje incongruente. Totalmente. La reforma educativa nace a partir de la crisis del modelo educativo de nuestro país. Exactamente, que dicho sea de paso, ahorita lo tocas tangencialmente, Fernando, pero es cierto, o sea, la parte educativa está politizada y esa es la contaminación, es lo que estamos viendo, este reflejo de esta contaminación, que están confundiéndose los maestros con una lucha política sindical. Quizás estén discutiendo con justo derecho algunas cuestiones de la reforma educativa que están viendo en riesgo, pero el país no da para más en cuestiones del proceso o las canonjías o estos privilegios en los cuales no solo los maestros, o sea, es un grupo de los que está ahí, pero también está el PMX, están otros sindicatos, el IMSS, el ISSSTE, o sea, vamos que yo quiero ver el diálogo de altura de la parte sindical, sí, con el tema de los niños en el centro, pero también con esto que va un sindicato de vanguardia, con nuevas propuestas educativas. Que no existe tampoco. Claro, a ver, y todos los sindicatos pudieran tener el derecho de equivocarse, exacto, pero creo que los que no tienen derecho bajo ninguna circunstancia a equivocarse es el sindicato de maestros, porque a partir de que la educación en México es mala, y fíjese, lo voy a repetir, la educación en México es mala. Bueno, esta aseveración está soportada por diversos indicadores nacionales e internacionales. Entonces, y además el propio movimiento, ¿por qué la educación privada goza de cierto prestigio? A ver, y entonces nos encontramos que estamos envueltos en un círculo vicioso. A ver, fíjense, los maestros dicen que no se capacitan o no se pueden capacitar más porque no les pagan bien. Y los gobiernos dicen, no les pagamos bien porque ustedes no se capacitan más. Y entonces los paganos somos nosotros como padres, porque tenemos hijos mal educados desde el punto de vista académico. Sí. Pero además son nuestros hijos los paganos que no tienen una claridad en su futuro, que son hijos que no son competitivos, que cualquier estudiante de un país promedio viene a México y le gana el mejor puesto con la mano en la cintura. Ahora, ahí lo que veo con cierta preocupación en el ámbito local es que en las recientes movilizaciones ya hubo ahí unos destellos de violencia, cuando ahí voltearon varias unidades. Y de acuerdo con las informaciones disponibles, presuntamente esta travesura la hicieron un grupito radical de la Normal J. Guadalupe Aguilera. Aquí hay dos elementos. El primero de ellos es que la capacidad de movilización no fue como esperaban los dirigentes. Ellos mismos se dieron cuenta de que no hay esa capacidad de movilización aquí como en el sur del México. Y segundo, ¿cuál es el objetivo de tantas movilizaciones si la decisión presidencial es no dar reversa en una reforma tan preciada como es la educativa? Sí, aquí toca también un tema importante, licenciado. El hecho es que este tipo de movilizaciones, no solo aquí en Durango, sino en los resabios que hay en el país, es producto también de un manejo errático de la presidencia. O sea, aquí les están dejando también todo el paquete de este manejo errático de que si negocia, la cancelo o no la cancelo. Esto estamos viendo que resurgieron estos movimientos a raíz de las pifias del gobierno federal. Eso hay que dejarlo. Porque ahora hasta la enfermedad o la deshidratación de Chuaifet, o sea, resulta que es un mensaje para echar atrás los
Ya reapareció, justamente el principio de semana reapareció. Yo de todos modos, aquí en el centro del debate, o sea, estoy viendo que los maestros dicen que es una reforma laboral, no es una educativa, que se están violentando derechos ganados a lo largo de los años, etcétera. O sea, yo todavía no veo en el centro del debate donde está la propuesta para que llegara a un mejor sistema educativo. Sí, o sea, claro. Porque como bien dices, o sea, todos tenemos a nuestros hijos y estamos involucrados de una u otra forma en la educación. Claro. Yo no veo todavía en el sistema educativo, en las primarias, por ejemplo, que son el primer acceso a la educación en México, que salgan ya los perfiles de los siguientes líderes a los siguientes niveles educativos. Cosa que estamos sucede en otros países. a un nivel tan osado de la educación que un alumno no es capaz de exigirle al maestro que le regrese una clase que no dio el maestro. Es más, se vería mal diciéndole un alumno a su maestro, profesor, nos debe una clase. Es más, le harían bullying. Claro, ¿sí? claro. Entonces, yo creo Claro. que esto parte de muchas cosas. Es inadmisible, señores, y nadie me lo puede rebatir, que las plazas se hereden. Es errático, y eso sucede. Pero además también es admisible, pero es inadmisible también los gobiernos pasalones de estas situaciones. Entonces yo creo que todos tienen que poner entre sí. Ellos, los maestros, no quieren evaluar, no quieren ser evaluados, pero sí evalúan a los estudiantes bajo sus propias reglas. Claro. A ellos nadie les dice, oye, no puedes evaluar este punto, no. ¿Sí? Ellos tienen lo que llaman ellos derecho de cátedra, sí. Pero los gobiernos, su patrón de ellos, no puede evaluarlos. Aparte, todos estos conflictos vienen desde la prueba PISA, la prueba enlace, sí. O sea, que les quitaron también ese derecho del que hablas tú, Fernando, sí. Bueno, porque ellos tenían ese monopolio. Esa es la importancia. Los países que le han apostado a las reformas educativas hoy son altamente competitivos. Corea del Sur, Corea del Norte. Noruega, Finlandia. Sí, o sea, son países altamente competitivos. Entonces, si reconocemos que nuestra educación es mala, sí tenemos que darnos la oportunidad de ver ese bosque completo y no solo el arbolito. Muy bien, me indican, si me lo permiten, que vamos a nuestro siguiente corte comercial.